Alguien tiene que comprender lo que porta de parte de Dios. Alguien tiene que entender que somos imagen y semejanza del Dios viviente. Alguien tiene que entender que no somos cualquier cosa, aleluya. Alguien tiene que entender que tenemos autoridad, porque se nos fue nada de parte de Dios. Jesús. Vamos a leer la palabra en el libro de Juan, capítulo 3 en adelante. Gracias a Dios. Mi negro, dame aleluya, por favor. Te alabamos Dios. Juan capítulo 3, del 1 en adelante. Cuando lo tengan, digan amén. Dice: y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que viene de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces, diga conmigo señales, si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dile, si el que no nace de nuevo, dilo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús dijo: de cierto te digo, que el que no naciera del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Yo quiero que ustedes se enfoquen bien. Aquí hay 3 palabras específicas en este texto bíblico. Pueden sentarse. 3 palabras específicas. La número 1 es que Nicodemo reconoce que Jesús viene de parte de Dios por sus señales. Diga, señales. La segunda es, y la tercera, que Jesús le dice que nadie puede entrar al reino de los cielos si no naciere del agua y del espíritu. Si no naciere del agua y del espíritu. Nicodemo pregunta: ¿cómo un hombre puede nacer de nuevo? ¿Acaso un hombre puede entrar nuevamente al vientre de su madre? Jesús le dice: no, pero tiene que nacer del agua y del espíritu. Yo quiero hablar esta tarde de las señales, pero primordialmente quiero hablar de Jesús. ¿Por qué razón? Porque cuando tú hablas de señales, obligatoriamente tienes que hablar de Jesús. Porque cuando tú lees la Biblia apasionadamente o detenidamente, te das cuenta de que Jesús fue quien hizo más milagros y más señales dentro de toda la Biblia. Podemos hablar de Moisés, podemos hablar de Elías, mi alma adora a Dios. Podemos hablar de muchos profetas que hicieron señales sumamente extraordinarias. Podemos hablar de un Eliseo, que fueron hombres de Dios que marcaron generaciones. Podemos hablar de un Samuel. Y podemos hablar de muchas personas dentro de la Biblia que fueron usadas por Dios de una manera sobrenatural. Pero me llama mucho la atención que hablar de Jesús, cuando tú hablas de Jesús, las cosas cambian. Porque tú no estás hablando de cualquier persona. Cuando tú hablas de Jesús, las cosas cambian, porque tú no estás hablando de un simple profeta. Cuando hablas de Jesús, hermana Noemi, está hablando de la gracia. Cuando tú hablas de Jesús, está hablando de la salvación. Cuando tú hablas de Jesús, está hablando de la redención. Cuando tú hablas de Jesús, está hablando de aquel que murió en la cruz del Calvario para perdonar tu pecado. Cuando tú hablas de Jesús, está hablando del príncipe de paz. Cuando tú hablas de Jesús, está hablando del rey de reyes y señor de señores. Cuando tú hablas de Jesús, está hablando de aquel que merece toda la gloria y toda la honra. Yo no sé si hay alguien está aquí en esta tarde. Yo no sé si alguien está aquí en esta tarde. Estoy hablando del rey de reyes y señor de señores. Aquel que dio la vida por ti para que tu alma no se pierda. Aquel que dio la vida por ti para que tu alma sea salva. Entonces, hablar de Jesús
no es hablar de una persona común y corriente. Hablar de Jesús no es hablar de cualquier cosa. Y no es que estoy haciendo muletillas, repitiendo la palabra tanto. Lo que pasa es que quiero que ustedes entiendan que cuando tú hablas de Jesús, tú estás hablando de la máxima potencia si nos vamos al siglo XXI. A mí me llama mucho la atención que personas hablan de guerra, personas hablan de Estado, de qué país tiene más poder, y cuando mencionan un tema todo el mundo se sorprende y dice, wow, pero si Estados Unidos se mete con Japón, Japón tiene esto, Corea tiene aquello, y la gente se asombra. Y yo me he dado cuenta que en las iglesias cuando tú hablas de Jesús, la gente se queda como atónito. No. Cuando tú hablas de Jesús, tú tienes que reaccionar y decir, ese hombre que está ahí está hablando de mi Creador, ese hombre que está ahí está hablando de mi Salvador, ese hombre que está ahí está hablando de mi Redentor, ese hombre que está ahí está hablando de aquel que entró al Seol y libertó los cautivos, aquel que está ahí está hablando de Jesús de Nazaret. Jesús hizo muchos milagros, Jesús hizo muchas señales. Es decir, que Nicodemo se dio cuenta que Jesús no venía de cualquier persona, porque Jesús era un hombre que no era un hombre normal. Jesús era un hombre que no era un hombre normal. La Biblia dice que él era 100% carne y 100% Dios. Dice que se despojó de su trono para llegar aquí a la tierra. Pero donde Jesús caminaba, la multitud le seguían. Donde Jesús llegaba, la multitud estaba. Donde Jesús estaba, todo el mundo iba a ver lo que estaba pasando. Porque cuando Jesús llegaba a un lugar, algo sobrenatural tenía que pasar allí. Cuando Jesús llegaba a un lugar, las cosas no podían estar normal. Algo sobrenatural tenía que haber pasado. Jesús nace como nacimos cada uno de nosotros. Lo único que, bajan un poquito por favor. Lo único que Jesús no tuvo quizá el privilegio que tú y yo tuvimos, que nacimos en una clínica, nacimos en un hospital. No, él tuvo que nacer en un pesebre, con un propósito, como naciste tú y como nací yo. Y Jesús, como todo niño, crece. Jesús, como todo niño, jugó. Jesús, como todo niño, fue educado por su padre y su madre. Pero me llamó la atención de algo de Jesús. Y es que Jesús, siendo un niño, sabía para qué había nacido. Jesús, siendo un niño, sabía cuál era el propósito de él en esta tierra. Dice la palabra, relata que Jesús se le pierde a María y a José, su padre y su madre terrenal. Y dicen que buscaron el niño por toda parte y no encontraron el niño por ningún lado. Y cuando encontraron el niño, lo encontraron en la casa de Dios. Porque el niño tenía algo que lo identificaba. El niño tenía algo que lo llamaba. Y me llama la atención que Jesús va creciendo. Y cuando Jesús crece, llega donde un hombre que terrenalmente era su primo, llamado Juan el Bautista. Déjame quitarme esto, aleluya, espérate. Discúlpeme, mis hermanos, pero como que quiero predicar. Jesús llega donde Juan y dice que va a bautizarse. Pero antes de llegar a donde Juan, Juan había tenido una revelación y sabía que el que venía, quizás Juan estaba primero que él, pero el que venía iba primero que Juan. Porque Juan simplemente llegó a preparar el camino, aquel que iba a morir en la cruz del Calvario. Y Juan habla con su discípulo y le deja saber las cosas que están pasando, Ricardo. Y me llama la atención que cuando Jesús llega donde Juan, Jesús llega a bautizarse, porque Jesús entendía que tenía que cumplirse lo que su padre hubiera dicho. Y lo que su padre hubiera dicho era que nadie, absolutamente nadie, si no naciere del agua y del Espíritu, podía heredar el reino de los cielos. Llega Jesús donde Juan y le dice: yo quiero que tú me bautices. Juan le dice: no, al revés, tú tienes que bautizarme a mí. Yo no soy digno ni siquiera de desatarte tu calzado. Pero Jesús le dice: no, tú tienes que bautizarme, porque tiene que cumplirse lo que mi padre ha dicho.
Lo primero que yo quiero que usted entienda es que aquí, en estos dos puntos, hay algo que se llama obediencia y sometimiento, Grey. ¿Por qué? Porque Jesús nunca delante de Juan se glorió diciendo: yo soy el Mesías, yo soy el enviado. Sí, yo tengo que bautizarte a ti. Tú no puedes bautizarme a mí. No. Jesús dijo: no, tú tienes que bautizarme para que se cumpla lo que mi Padre ha dicho. Juan entendía que Jesús estaba por encima de él, pero Jesús entendía que él tenía que someterse y estar por debajo de Juan para que Juan pueda bautizarlo. Hay personas que porque portan gloria, hay personas que porque portan presencia, no se dejan someter de lo que tienen que someterse. Hay personas que quizás porque portan más señales que el pastor no le puede dar una palabra ni le puede decir: tienes que hacer esto para que te vaya bien. Porque ellos piensan que porque traen una evidencia de parte de Dios, ellos son ellos. Bajito, tengo que decirte que tienes que someterte. Es lo número uno. Jesús se somete, es bautizado, y después que es bautizado, dice la Biblia que fue guiado por el Espíritu al desierto. Fue guiado. Y después dice que después que ayunó y oró 40 días y 40 noches, entonces descendió en el poder del Espíritu. Dios mío, yo no sé si alguien entiende lo que estoy hablando. O sea, el Espíritu primero lo guía y después desciende en el poder del Espíritu. O sea que son dos cosas diferentes. Una cosa es que el Espíritu te guía y otra cosa es que tú desciendas en el poder del Espíritu. Se bautiza, nace de nuevo y empieza a predicar la palabra. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos ha llegado. Mientras que Juan decía: arrepentido y convertido porque el reino de los cielos se acerca. Hablé de Nicodemo y de Jesús. Hablé de señales y de nacer de nuevo. Jesús empieza a hacer milagros. Jesús empieza a orar por los enfermos. Jesús empieza a sanar a aquellos que están quebrantados de corazón. Jesús empieza a levantar muertos. Jesús empieza a dar de qué hablar por toda la ciudad. Jesús empieza a dar de qué hablar por todos los lados. Rápidamente todo el mundo empezó a saber quién era Jesús. Rápidamente todo el mundo empezó a saber lo que Jesús hacía. Rápidamente empezaron a criticar a Jesús. Rápidamente empezaron a darle la gloria que Jesús se merece. Rápidamente empezaron a dudar de Jesús. Pero hay un punto muy importante, y es que cuando Jesús es bautizado, Dios dice: ese es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Jesús llega al desierto y dice que es tentado ¿por quién? ¿Por quién? Por Satanás. Ahora me llama la atención algo, Ricardo. ¿Por qué antes de Dios decir: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, Jesús no fue tentado por Satanás? Porque antes de Dios hablar y dar una palabra a alguien, Satanás no se aparece por ninguna parte. Satanás todavía no se le hubiera presentado a Jesús, pero inmediatamente escuchó que Dios dijo: ese es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Inmediatamente Satanás se le presenta a Jesús para tentarlo. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice algo de ti, cuando Dios dice algo de tu hermano, cuando Dios dice algo de mí, Satanás entiende y Satanás comprende que su reino está siendo amenazado por un ungido y una ungida que nació en esta tierra con un propósito de parte de Dios. Yo no sé si tú me entiendes. Cuando Dios te da una palabra y te dice: te voy a bendecir, irá y predicará mi palabra por las naciones, en ese momento Satanás se turba. ¿Tú sabes por qué? Porque dice: este representa una amenaza para mí y tengo que manifestarme y hacerle la guerra. O sea, ¿de dónde vienes y quién eres? ¿De dónde tú vienes y quién tú eres? Ese es el tema de esta tarde.
Tú tienes que entender que tú no eres cualquier persona. Tú tienes que entender que tú no provienes de cualquier lugar. Y como cristiano, tienes que asegurarte primeramente de nacer del agua y del espíritu. Y luego tener identidad y saber quién eres y de dónde vienes. Pero no solamente tú saber, sino que los demás sepan de dónde tú vienes y quién eres. Porque Jesús nunca se paró delante de Nicodemo y le dijo, yo soy. Jesús nunca se paró y dijo, yo soy el Mesías. En una ocasión Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién creen que soy? ¿Qué dice el pueblo quién yo soy? Y unos dijeron, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista. Mas Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Alguien tiene que saber su identidad. Alguien tiene que comprender lo que porta de parte de Dios. Alguien tiene que entender que somos imagen y semejanza del Dios viviente. Alguien tiene que entender que no somos cualquier cosa. Aleluya. Alguien tiene que entender que tenemos autoridad porque se nos fue dada de parte de Dios. Tú tienes la autoridad de Dios. Tú tienes la gracia de Dios. Tú tienes la vida de Dios. Tú tienes el Espíritu de Dios. Tú eres un hombre y una mujer empoderada. Tú eres un hombre y una mujer de victoria. Tú eres un hombre y una mujer de visión. Dios mío, yo siento que como que no le estoy hablando a nadie. Escucha la palabra que te estoy hablando. Tú eres un hombre y una mujer lleno de la gracia de Dios. Eres un hombre y una mujer empoderado. Ya basta de llorar. Ya basta de ser pisoteado. Ya basta de que te creas que no eres cualquier cosa. No eres cualquier cosa. La iglesia tiene que entender que nosotros no somos cualquier cosa. La iglesia tiene que entender que nosotros no somos un juguetico de Satanás. La iglesia tiene que entender que nosotros somos hijos de reyes y Señor de señores. Aleluya. Jesús le dice esta palabra a Nicodemo. Tiene que nacer del agua y del espíritu para heredar el reino de los cielos. Pero lo que más me impacta es que Jesús nunca se le acerca a Nicodemo, sino que Nicodemo se le acerca a Jesús. Pero Nicodemo no se le acercó a Jesús porque Jesús era rubio, o porque Jesús era buen mozo, porque Jesús tenía dinero, porque Jesús tenía un buen carro, porque Jesús tenía una buena ropa. No. Nicodemo se le acerca a Jesús porque Jesús traía una señal de parte del cielo. Nicodemo se le acerca a Jesús porque entendía que nadie podía traer una señal a tal magnitud si no estaba Dios con él. Nicodemo entendía y comprendía de que Jesús tenía algo que no era de esta tierra. Nicodemo entendía que Jesús tenía algo que no era natural. Nicodemo entendía que Jesús traía algo que era sobrenatural. Él le dice, nadie puede traerle estas señales si no está Dios con él. O sea, Dios está contigo. Dios está contigo, Dios está contigo. Sabemos de dónde tú vienes. Entonces nosotros como iglesia no queremos entender esto. Porque tendemos a leer la Biblia y solamente pasarle por encima las hojas. La Biblia hay que leerla detenidamente, estudiarla, escudriñarla detenidamente para poderla entender. Hay principios que como iglesia tenemos que cumplir para que promesas se cumplan. Hay gente que no puede recibir promesa. ¿Usted sabe por qué, varón? Porque no cumple con los principios que tiene que cumplir para poder recibir la promesa que viene de parte de Dios.
Entonces se le hace más fácil dudar porque no ven la respuesta, en vez de escudriñar la palabra y darse cuenta de que tiene que hacer algo primero para poder recibir algo. Dios mío. Es decir, que todo lo que Dios te va a entregar primero, tú tienes que hacer algo para recibirlo. Dios te va a entregar la salvación y va a entrar al reino de los cielos, como le dijo a Nicodemo. Pero Nicodemo primero tiene que nacer del agua y del espíritu. Nicodemo, te voy a dar el reino de los cielos. Sí, tú vas a entrar, pero tienes que nacer del agua y del espíritu. Tienes que nacer del agua y del espíritu. Buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Todo vendrá por añadidura, pero primero, ¿qué tiene que hacer? ¿Buscar qué? ¿Y qué? Es decir, que antes de Jesús o antes del Padre entregarte todo, tú tienes que buscar el reino de Dios y su justicia. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes. Es decir, que antes de Él responderte y mostrarte cosas grandes, tú tienes primero que clamar a Él. Entonces, si tú quieres algo de parte de Dios, tú tienes que primero buscar lo que tú tienes que hacer para que Dios pueda entregarte lo que quiere. Lo que pasa es que vemos muchos evangélicos que queremos que Dios nos entregue todo sin hacer nada. Hay gente que quiere que Dios le entregue todo, pero no quiere buscar a Dios. Hay alguien que quiere que Dios le entregue algo, pero no quiere hacer lo que tiene que hacer para que Dios pueda entregarle lo que tiene que entregarle. Alguien tiene que despertar. Alguien tiene que entender que no estamos aquí simplemente por venir a sentarnos en una silla. No estamos aquí simplemente para decir soy evangélico, para decir vengo de parte de Dios. No, estamos aquí para ser discípulos. Mira, quiero enseñar. Jesús le dice esto a Nicodemo: tiene que nacer del agua y del espíritu para heredar el reino de los cielos y para ser llamado hijo de Dios. Aunque no está en el texto bíblico, para tú poder ser llamado hijo de Dios, tienes que nacer del agua y del espíritu. O si no, no eres hijo de Dios. Tú eres creación de Dios. Pero hasta que no aceptas a Cristo y naces de nuevo, no eres hijo de Dios. Ojo, son dos cosas diferentes. Una cosa es ser hijo de Dios y otra cosa es ser creado por Dios. Una cosa es ser hijo de Dios y otra es ser creación de Dios. Jesús le decía: vosotros sois hijos del diablo. El diablo nunca ha parido. Pero Jesús lo decía por sus obras. Le voy a demostrar por la Biblia que primero, para ser llamado hijo de Dios, tenemos que nacer por el Espíritu y por el agua. La Biblia dice en Juan capítulo 1 versículo 12: más a todos los que recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Es decir, que tú siendo un hombre común y corriente, engendrado por voluntad de carne y voluntad de sangre, no puede entrar al reino de los cielos. Primero tienes que nacer del agua y después nacer del Espíritu. Porque cuando naces del Espíritu y aceptas a Jesús como tu Salvador, inmediatamente eres hecho hijo de Dios.
no por voluntad de carne ni por voluntad de sangre, sino por voluntad de Dios. Aleluya. Y Dios no es ni carne ni sangre, Dios es espíritu. Por eso que cuando tú aceptas a Jesús y naces del agua y naces del espíritu, estás naciendo de Dios. Como que no me entendieron, te lo voy a repetir de nuevo. Cuando naces del agua y del espíritu, eres hecho hijo de Dios. Porque Dios es espíritu. Por eso Jesús dice, no por voluntad de carne ni por voluntad de sangre, sino de Dios. Entonces, inmediatamente nace por voluntad de Dios, te convierte en una persona que naciste del Espíritu. Por eso Pedro, Juancito, dice, procurad como niño recién nacido la leche espiritual de la palabra para que crezca para salvación. Es decir, que si tú naces de nuevo del espíritu, inmediatamente naces, te conviertes en un niño espiritual. Y tienes que crecer espiritualmente. Tienes que empezar desde cero espiritualmente. Aprender como aprendieron cada uno de los discípulos. Pero cuando tú naces del Espíritu y empiezas a adquirir la leche espiritual de la palabra, como dice Pedro, empieza a crecer espiritualmente y te darás cuenta de que hay principios que tienes que cumplir en la tierra para primero llegar al cielo. Jesús dijo en Marcos capítulo 16, versículo 17 al 20, después que Jesús es crucificado, después que Jesús hace muchos milagros, después que Jesús liberta a los cautivos, después que Jesús liberta a aquellas personas que eran endemoniados, después que Jesús echa fuera los espíritus inmundos de la gente, se junta con los 11 discípulos que quedaban y le dice: y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora escuchen esto. Versículo 17. Y todas estas señales seguirán a los que creyeren. ¿Qué es lo que va a seguir a los que creyeren? ¿Qué son? ¿Qué son? A los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes y se beberán cosas mortíferas y no le dará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y sentándose a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron a toda parte, obrando con ellos el Señor, confirmando la palabra con las señales que seguían. ¿Cómo ellos confirmaban la palabra? ¿Cómo confirmaban la palabra? Dígamelo. Con las señales. ¿Por qué con las señales? Porque lo evidenciaban. Vuelvo y repito, Jesús nunca fue donde Nicodemo. Nicodemo llegó donde Jesús. Pero no por su ropa, ni por su cabello, ni por su parecer, sino por sus señales. El mundo allá afuera tiene que entender que todavía hay poder de Dios.
El mundo tiene que entender allá afuera que todavía existe lo sobrenatural de Dios. Tú le hablas a la gente y dicen: un brujo salió volando y llegó desde Massachusetts hasta Filadelfia. Y la gente dice: wow, ese tipo es un loco. Pero tú le dices: un hombre de Dios fue transportado como Felipe desde Massachusetts a Nueva York, y se quedan mirándote. ¿De quién es la culpa? ¿De ellos o de nosotros, la iglesia? ¿De quién es la culpa? ¿Es de ellos la culpa? No. Porque quizás están acostumbrados a ver los brujos volando de un lado a otro, pero no están acostumbrados a ver un hombre de Dios como Felipe, la unción de Felipe, siendo transportado por el poder de Dios. ¿Y saben por qué no lo pueden ver? Porque casi no creen. Jesús dice claro: estas señales seguirán a los que creen. Si tú no crees, no va a haber señales. Si tú tienes miedo, no va a haber señales. Si tú no traes una señal, si tú no traes una señal, tú no puedes dar a comprobar lo que tú estás hablando. Tú no me puedes decir que tu Dios hace milagros cuando el vecino tuyo tiene 100 años paralítico y tú no oras por él. ¿Hay alguien aquí? Dice: y ellos salieron a predicar a toda parte, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales. Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. Te pregunto, ¿tú crees? ¿Y por qué no trae una señal? ¿Acaso Jesús es mentiroso? ¿Acaso la palabra de Dios se puede contradecir? No. Entonces, ¿tú crees o tú no crees? Entonces, ¿tú vas a accionar o no vas a accionar? ¿Vas a hacer lo que la Biblia te manda o vas a hacer lo que tú quieras? ¿Hasta cuándo vamos a estar sentados en una silla que el diablo se ría de nosotros? ¿Hasta cuándo vamos a ver las personas que queremos morir de enfermedades? ¿Hasta cuándo, si la Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te darás cuenta quién eres y de dónde vienes? ¿Hasta cuándo te vas a ver al frente de un espejo y te darás cuenta de tu realidad? De que no eres cualquier cosa. De que eres un hombre y una mujer empoderada. De que eres un hombre y una mujer victoriosa. De que eres un hombre y una mujer llena de la gracia de Dios. Ya basta de decir: quiero que Dios me hable. Ore por mí. Quiero ver gloria. Quiero que me profeticen. La Biblia es el más grande profeta que ha sentido en la tierra. El hombre no puede darte nada. El hombre no puede hacer nada por ti. Porque corremos detrás de un hombre de Dios. No es malo. Pero se nos olvida que detrás de ese hombre de Dios existe alguien llamado el Espíritu Santo. Que si ese hombre no porta el Espíritu Santo, no puede hacer nada de las señales que trae. Pero no nos damos cuenta que ese Espíritu Santo que ese hombre trae, nosotros también lo portamos dentro. Lo que pasa es que no tenemos intimidad con Él. Lo que pasa es que no hablamos con Él. Lo que pasa es que no caminamos con Él.
Es fácil sentarse, escuchar a Juan cantar santo, 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 y yo pararme allí diciendo santo, santo, santo. Yo quiero verte, pero ni siquiera te estás dando cuenta que le está diciendo que Él es santo, porque verdaderamente Él es santo. Y cuando tu vida llega a ese punto, se convierte en una monotonía lo que estás haciendo. Por eso el viernes yo hablaba y decía que debemos de darnos cuenta del valor que tiene el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Debemos de hablar de la salvación. Debemos de hablarle a los demás del amor de Cristo, Ricardo. A veces conocemos gente por tanto tiempo y nunca le hemos dicho: Cristo te ama. Y ellos saben que tú eres cristiano, pero te ven como uno más. Porque nunca ha confirmado la palabra que tú hablas con una señal. Las palabras se confirman con las señales. Yo no puedo decir que Cristo restaura si no ha sido restaurado. Al que no me conoce no puedo decirle: Cristo te ama, Cristo me cambió. ¿Cómo te va a cambiar a ti si no tengo una evidencia de lo que Cristo hizo? Pero sí puedo hablarle a un drogadito, a un pandillero, a un delincuente, que Cristo cambia. Porque me cambió a mí. Y esa es mi señal y mi evidencia. ¿Cuál es la tuya? Tienen que entender que lo que el diablo usó para destruirte, Dios lo quitó. Y lo mismo que el diablo usó para destruirte, te lo está entregando a ti para que tú hables a otros. Que quizá el diablo quiere destruir con lo mismo que trató de destruirte a ti, para enseñarle de que Cristo lo puede cambiar y lo puede restaurar. Pero callamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué callamos cuando Dios nos dice que hablemos el evangelio a todo el mundo? Porque somos uno más. ¿Entiende, iglesia? Tú quizás pensabas: oh, el pastor va a traer un mensaje, brinco y salto, gloria y hurra, papá. ¡No! No. Yo hago lo que el Espíritu de Dios diga. En mi sabiduría yo puedo traer un mensaje. Vamos a brincar, vamos a saltar. Porque yo sé cómo hacerlo. Pero ¿de qué me vale traerte un mensaje así? Para que después que se termine el culto tú volver a llegar a tu casa con la cabeza para abajo y llorar. Y ver a tu amigo matándole un cáncer y llorar. Señales. Predica. Habla de Dios. Dios no te va a dejar en vergüenza. Di que Cristo sana. Él no te va a dejar en vergüenza. Di que Cristo liberta y rompe cadenas. Las maldiciones tienen que quebrantarse. Los yugos tienen que pudrirse.
Juan adoraba y decía: hay libertad en la casa de Dios. Y muchos cantaban: hay libertad en la casa de Dios, pero muchos están atados. Y la Biblia dice que el que el Hijo del Hombre libertare sería verdaderamente libre. De todo. De la enfermedad, de la esclavitud, de la pobreza, de la maldición. Aún de la muerte. Cristo manda a los discípulos y le dice eso. Y ellos salen. Aleluya, negro, aleluya, 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 aleluya. Eso, aleluya. Eso, aleluya. Aleluya. Aleluya, Jesús. Sí, aleluya, Rey. Alguien gócese, alguien gócese. Quiten esa cara y ríase. Lo que te estoy diciendo que eres victorioso. No te estoy diciendo que naciste para estar en el piso. Te estoy diciendo que naciste para ser una princesa y un príncipe de Dios. Te estoy diciendo que naciste para gobernar. Después que Jesús hace todo esto, se va. Ellos confirmaban la palabra con las señales. Y en el libro de Hechos, capítulo 3, podemos ver un Pedro y a un Juan que subían justo a orar en la hora novena. Y se le acercó un hombre a quien ponían cada día en el templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiera limosna. Entrando en el templo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba para que le diera limosna. Pero Pedro, con Juan fijándose en él en los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En mi propio entender, en mi propio conocimiento, me imagino que lo que Pedro dijo: no tengo oro ni plata, pero tengo una señal y te la doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Uganda, que más allá. Señales, 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 señales. Nadie
nadie tiene autoridad sobre ti. Solamente el Espíritu de Dios, que te ha hecho libre. Nadie puede decir lo contrario, porque eres nueva criatura. Y todo pensamiento del diablo es cancelado. Bajito. Porque lo que Dios hace libre es verdaderamente libre. Ninguna depresión del diablo va a tocarte. Ninguna palabra del diablo va a hacer efecto en tu cabeza. Porque el Espíritu de Dios te ha sellado. Que tú, Katia Maseketo, y Baunsokuta Yamakaya Masai, Inakuta Yamasokoto Yama, Nakuta Yamaseke Yama. Cancelamos todo espíritu. Cancelamos todo espíritu de la tiniebla que se levanta en contra de ella en la noche. Toda depresión del diablo, todo pensamiento que no viene de parte de Dios. Porque eres hija de Dios. Eres princesa. Eres princesa. Eres hija de Dios. Dice el Espíritu de Dios, te he visto en el silencio de la noche. No te sientas menos que nadie. Porque yo he puesto algo especial en ti. Tú lo sabes porque lo has notado. Mírame. Mírame. El enemigo ha querido poner pensamiento en tu mente que no vienen de parte de Dios. Pero Dios te dice: lo que he prometido lo voy a hacer. Mírame, no nada más contigo, sino también con tu casa, porque me lo has pedido. Y lo vas a ver. Dios está haciendo algo con ella ahí. Dios está haciendo algo que empezó, lo está terminando ahí. Lo que Dios empezó lo está terminando. Levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano. Tienes que encontrarte con tu realidad. Mírame. Tienes que encontrarte con tu realidad. Y aceptar lo que Dios te está mandando a hacer. Porque si no aceptas el llamado de Dios en tu vida, te convierte en una desobediente. ¿Sabes? Cúmplele a Dios para que Dios te cumpla. Toca al Espíritu de Dios. Más. Tus señales seguirán a los que creen. Toda dolencia desaparece ahora. Ahora. En el nombre de Jesús.
Toda enfermedad Jesús se la llevó en la cruz del Calvario. Habla todo dolor ahora en el nombre de Jesús. Tócala a Dios. Tócala a Dios. Tócala a Jesús. Más. 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 Ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está Dios. Ahí está Dios, ahí está Dios. Recibe, recibe más. Recibe más. Recibe más. Recibe más en el nombre de Jesús. Y con tu que te más ocultaya. Padre, ahora. Síguelo, Juan, síguelo, no te preocupes, síguelo. Dios hace milagro. Dios hace milagro. Dios hace milagro. Dios hace milagro. Ven acá. Ponle la mano a ella ahí. No te pares de adorar a Dios. No te pares de adorar a Dios. No te pares. Nombre de Jesús de Nazaret. Nombre de Jesús de Nazaret. Eres sana por el poder de la palabra. Ahora, Dios mío, toda enfermedad, toda dolencia desaparece ahora. Sánala. Todo tumor desaparece en el nombre de Jesús de Nazaret. Toca al Espíritu de Dios. Que ella dé testimonio del milagro que tú has hecho en su vida. ¿Cómo? Ven acá. ¿Qué pasó con el pie? No me duele. No me duele. Dios la gloria. Yo lo veo como que está al mismo nivel que el otro. Dios es bueno. Gracias, Jesús. El dolor que a usted le daba en el hombro, déjeme decirle, el dolor que a usted le daba en el hombro, cuando usted hacía así, le dolía desde aquí, desde este huesito que divide aquí, hasta aquí atrás. Y cada vez que usted hacía así, le dolía, pero un dolor fuerte, ¿verdad que sí? Yo duré 2 días con ese dolor. ¿Dónde está mi esposa? Está en la oficina. Yo le decía, baby, tengo un dolor aquí, pero yo no sé de qué dolor me ha dado. Y el viernes le dije a Ricardo, Dios va a sanar a alguien que tiene un dolor aquí, que ni siquiera podía mover el brazo bien así. ¿Cómo no podía hacerle al brazo? No puedo ni dormir con el dolor que tenía. ¿Cómo fue? Que no podía ni dormir con el dolor tan fuerte que tenía. No podía tenerlo así, ni así, de ninguna manera. ¿Y qué pasó? Ya no tengo dolor. Gracias. ¿Cómo? Dios hizo el milagro. ¡Alguien dale gloria a Dios! ¡El Dios de las señales! ¡El Dios de la evidencia! Yo quiero saber quién no es cristiano o cristiana aquí en esta tarde. Levante la mano. ¿Usted es cristiana? Gloria a Dios.
¿Tú eres cristiano? ¿Quién más no es cristiano? Yo vine a predicar por ti, muchacho. ¿Quiere a Cristo? Pasa al frente, dale un aplauso a Dios. La salvación hoy ha llegado a tu casa. Como llegó aquel día donde el carcelero, y como llegó donde Saqueo. Levanta tu mano al cielo, repite conmigo. Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por un día más. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Yo renuncio a todo pacto generacional con el diablo y con el mundo. Con el diablo y con el mundo. En el nombre de Jesús, hoy te acepto como dueño y Señor de mi vida y de mi alma. En el nombre de Jesús, amén.